Muy buenas a todos, gente. En este vídeo vamos a aprender a hacer covers, todo tipo de covers con todo tipo de materiales, ¿vale? Voy a utilizar de referencia la Ebony Build que fabriqué el mes pasado para Abysm. Es una build muy sobria, con una variedad interesantísima de covers, e incluso jugamos con la iluminación en estos covers. Esto nos cambia muchísimo la funcionalidad y la estética del PC, así que es una cosa muy interesante. Gran parte de ese proyecto lo realicé en streaming, en los miércoles. Aquellos que seguís los streaming de los miércoles habéis visto crecer a la Ebony Build, pero bueno, para aquellos que no pudisteis, aquí va un resumen. Antes que nada, que se me olvida, contaros que la Ebony Build se está sorteando por Twitter. Abysm junto con Aurus, LDLC y HyperX han decidido sortearla. Así que es gratuito, a quien le apetezca, pues pasar por allí y mucha suerte. Sin más, que a mí me tenéis muy visto, vamos al vídeo. Lo primero que hice fue montar el hardware y probarlo. Luego en directo enseñé cada componente a la gente para poner un poco en situación a todos. Repasando, hablamos de un setup gaming de gama media alta, de formato ATX, en un chasis Ebony de la marca Abysm. Plataforma Intel con una placa base Z390 Pro de Aurus, un Intel i5 1600K refrigerado por aire con el disipador Abysm Snow 5 Performa, 8 GB de RAM Predator RGB y disco SSD Fury RGB ambos de HyperX, una tarjeta gráfica de Aurus con chip Nvidia 2070 y todo esto alimentado con una fuente de alimentación Morpheo Platinum de Abysm de 1000 vatios. Nada mal. Pero yo quería mejorar todo esto un poco, así que me propuse aprovechar el proyecto para hacer todo tipo de covers y enseñaros cuánto puede mejorar un PC con ellos, cómo hacerlos y los distintos tipos de materiales con los que podemos construirlos. Lo primero en todo proyecto es plantear la idea, bocetarla por así decirlo. Por más simple que parezca lo que vas a hacer, siempre es recomendable previamente verlo todo en pantalla o en papel, y a escala. Previsualizar ayuda a evitar sorpresas e incluso te ayuda a que las ideas surjan llegando a hacer cosas que de otro modo no harías, ni te plantearías. En este caso utilicé un CAD 3D, me ayudó a posicionarme y a proporcionar lo que iba a hacer. Todo esto lo pudimos ver en el primer capítulo de streaming de la Ebony Build, que gratamente además conté con la compañía de Toro Tocho, un youtuber de tecnología apasionado por el modding que justamente se estaba planteando hacer algo por el estilo en el PC de su hermano y lo invité a acompañarnos. Siendo un proyecto de marca, mi idea era hacer algo minimal y sobrio. Se me ocurrió utilizar la primera letra del logotipo Abysm y colocarla en la esquina del chasis. Para poder ver esta letra A entera y descubrirla, solo era posible desde una vista en perspectiva. Si simplemente veíamos el chasis por el lateral, parecía un cover sin mayor sentido. A esta A la fabriqué en metacrilato y le apliqué luz directamente al canto. Al aplicar luz por el canto de un metacrilato, esta se transporta por todo el material iluminándolo por completo. Si el metacrilato está lustrado y transparente, la luz es poco perceptible. Se ve iluminado pero no muy fuerte. Por otra parte, el lado en que no está lustrado y posee cierta opacidad, se enciende fuerte por todo este sector opaco. Podemos conseguir opacar el metacrilato con un grabado láser o simplemente lijando con una lija muy fina la zona del metacrilato a destacar, y así conseguir efectos de luz con la forma que deseemos. Como dato extra a destacar, el chasis viene con cristal templado por el frontal y los dos laterales, dejando la parte superior sin. Una cosa que a mí personalmente me gusta mucho. Si bien impacta un poco en la estética exterior, al no ser 100% cristal templado, el serlo afectaría negativa y enormemente el airflow y las temperaturas internas del PC. Ya sabéis que me gusta cuidar la estética de los proyectos al máximo, pero nunca sacrificando demasiado la insonoridad del PC o aspectos técnicos importantes. Y para mí el airflow del PC es muy importante para que todo funcione a temperaturas contenidas, sin ruido y de forma eficiente. Por este motivo, decidí eliminar del diseño el cristal frontal, aumentando el airflow enormemente y bajando las temperaturas internas entre 10 y 20 grados, temperatura que impactan directamente en los componentes como CPU, GPU o discos. El resto de covers los fabriqué con distintos materiales para poder enseñar a la gente presente en el directo
los distintos tipos de materiales que podemos usar, ya que hay materiales muy fáciles de manipular que nos pueden dar el mismo servicio sin necesidad de complicarnos mucho la vida. Para el proyecto cortaremos metacrilato, PVC espumado, poliestireno transparente y vinilo adhesivo, pero la gran parte de esto lo hice fuera de stream, más que nada para avanzar un poco con fluidez. Igualmente pudimos ver cómo se puede cortar metacrilato con una caladora eléctrica, aunque también se puede hacer con una caladora manual o cegueta, e inclusive con una herramienta de corte como un cúter con la punta en forma de garfio. Usar el cúter para plásticos en un metacrilato de 5 mm es complicado. Esta herramienta solo marca el metacrilato dependiendo de un golpe seco para partirlo de manera controlada, como si fuera un azulejo, y 5 mm son mucho metacrilato para cortarlo de esta forma. El metacrilato de 5 mm lo usaría para el cover de la fuente de alimentación y lo doblé con calor con un decapador térmico. Pero tener en cuenta que para un cover no es necesario que el grosor del metacrilato sea de 5 mm, con 3 mm alcanza y dependiendo de la forma, con 2 mm inclusive, siendo mucho más fácil la tarea de plegado en grosores inferiores. El método es muy simple, sabemos que los plásticos se deforman con calor y dependiendo del material, a una temperatura inferior que otros. El metacrilato es uno de los materiales que más temperatura necesita, y siendo de 5 mm de grosor, aún más que uno de 3 mm. Pero cuando llega a su temperatura, pierde la forma plana poco a poco. Esto hay que hacerlo de forma controlada, ya que si calentamos el metacrilato de forma indiscriminada se deforma por completo. Para solo doblar por una zona concreta y mantener el resto del metacrilato plano como en su forma original, cubrí con madera toda la zona que quería que quedase plana, y sujeté con sargentos el metacrilato y las maderas a la mesa, dejando solo expuesta la zona del pliegue, para luego aplicar calor en esa zona. La madera funciona genial para esto, dado que no se calienta como el plástico y nos ayuda mucho al momento de plegar por su rigidez. El calor se tiene que aplicar poco a poco, dependiendo del material, con más cuidado. Pensar que el calor que apliquemos desde el exterior tiene que llegar al interior del material. Cuanto más grueso este, más poco a poco debemos hacerlo, ya que el interior tarda mucho más tiempo en calentarse. Si aplicáramos calor muy fuerte, digamos acercando el decapador térmico mucho, se forman manchas o vetas, y en un metacrilato transparente esto se nota mucho. Incluso podemos llegar a sobrepasar la temperatura de ebullición del material solo por la parte exterior, cuando aún el material por dentro está frío, y por el exterior empiezan a verse burbujas internamente. Estas burbujas ya no se pueden quitar, estropeando el material por completo. Si lo hacemos bien, sujetamos el metacrilato a la mesa con sargentos dejando flotante solo una mitad del pliegue, el material se empieza a doblar solo cuando llegue a la temperatura justa. Poco a poco veremos cómo la parte flotante empieza a caer por inercia, y en ese momento sabemos que ya está todo listo. Luego solo queda llegar al ángulo deseado, esperar a que se enfríe y listo. A este cover de metacrilato transparente de 5 mm le apliqué por la cara interior unos vinilos de efecto arenado o glacé que corté con el plotter representando los logotipos de los partners del proyecto, para posteriormente pintar con spray cubriendo toda esta parte interior, vinilos incluidos. Al pintarlo todo, dejábamos de ver el vinilo glacé, quedando solo apreciable por la parte exterior y a través del grosor del metacrilato, consiguiendo un efecto glossy muy fino, y al estar la pintura y el vinilo por la parte interior, una resistencia máxima a roces o deterioro por el tiempo. Por la cara interior, lo mejor es aplicar varias capas de pintura o incluso aplicar luego de la pintura una capa de vinilo adhesivo cubriendo el total del fondo, para conseguir la resistencia idónea y evitar que en el momento de montarlo se nos raye por dentro y se vea por fuera. Un cover de fuente de alimentación sirve para dos cosas: contener el sobrante de cables en una zona oculta y evitar que el calor de una zona pase a la otra. La primera es la más importante hoy día, dado que la segunda va perdiendo importancia a medida que las fuentes de alimentación son mejores o incluso puede llegar a ser contraproducente, dado que hoy día una buena fuente de alimentación puede aportar un extra interesante de airflow si la colocamos con el ventilador hacia adentro expulsando aire caliente del interior, sin miedo a tener problemas de sobrecalentamiento o eficiencia en esa unidad de poder. Otra cosa distinta es si usamos el cover de la fuente de alimentación para aislar los discos duros del calor del interior del PC. ¿De cuánto es la lija que estás usando ahí? Pues es una lija media. Es que los números no los controlo, ¿vale? Hay lijas que son muy vastas, de grano muy grueso, muy loco, o sea, porque aquello estropea mucho la pieza, eso ya para metal, otro tipo de cosas. Y la lija que utilizo ahí es una lija media. Primero le paso una lija media, que es la que está abajo, y la paso pues de la primera forma que habéis visto, porque esto me ayuda a que la pieza quede más recta, ¿vale? De esta forma, aquello que podía haber sido como una especie de serruchito, se ha ido. Cuando lo he dejado recto, me paso a la lijadora orbital, que va mucho mejor con una lijadora
circular, de estas que son una cinta, lijadoras de cinta. Pero claro, es otra herramienta más, ¿no? Sí. ¿Qué más? Yo tengo una lijadora pequeñita, esa lijadora vale 25-30 euros, esta lijadora orbital. Y la verdad que te ayuda mucho, te ahorra mucho trabajo. La siguiente pieza de la que vamos a hablar es la A del metacrilato, y sería el cover al que aplicaríamos la luz en el canto. La idea era hacer que la luz solo resalte en el borde, tanto el canto como unos milímetros de la parte frontal pegada al canto. Para conseguir un efecto aún mayor, taparía parte de la A con otra pieza opaca. En este caso utilicé para eso un PVC espumado que no dejaría pasar la luz en absoluto, y un vinilo menos opaco para crear tonalidades distintas, tanto de color como de luz en otras zonas. La zona por donde podía iluminar esta pieza A se limitaba al canto de un lado y por pieza, dado que la A se fabricaría en dos partes. En la parte de la ventana podía aplicar luz en todo el lado, con una superficie iluminada de unos 30 centímetros de largo, mientras que en la parte de la A, que se vería por el frontal, solo en unos 6 centímetros. Para iluminar el canto de la A por la ventana lateral decidí pegar una tira de LED directamente al metacrilato con cola caliente. Una forma práctica y eficiente, aunque poco ortodoxa, quedando toda la tira del LED y el cableado oculto por detrás del chasis. Digo eficiente porque una de las cosas que hay que cuidar mucho al momento de iluminar el metacrilato por el canto es que los LEDs estén orientados de manera perpendicular al metacrilato y en lo posible todos en la misma dirección para que la iluminación sea homogénea. Si hubiese anclado los LEDs al chasis, hubiese sido un trabajo enormemente mayor para poder conseguir el mismo efecto. Para la parte de la A del frontal no tenía esa opción, dado que no disponía de espacio para esconder la tira del LED ni los cables. Por tanto decidí anclar la tira de LED en el interior de la tapa frontal, haciendo un agujero en esta para que entrara el metacrilato y se pegara a las tiras de LEDs. Si bien lo conseguí y quedó fino el resultado, tuve dos problemas que no pude solucionar. El primero era que la superficie por donde iluminaría el canto del metacrilato frontal era insuficiente para el tamaño de este, quedando descuadrada la intensidad con la otra parte de la A, efecto que suavicé cantidad sincronizando el color de la iluminación de los fans del frontal con la propia tira de LEDs. Vamos a hablar ahora de los covers más sencillos, empezando por el cover del fondo. Su utilidad es meramente estética. Un fondo liso sin moldes de chapa o anclaje de discos que no se están usando a la vista mejora enormemente, pero además, en este caso, tiene la medida justa para ocultar mucho los cables laterales del PC. Este proyecto, como no lleva cableado sleeve, esta placa fue muy interesante porque oculta los enormes cables de la fuente de alimentación laterales. Está fabricado en PVC espumado y es simplemente una placa de 3 mm cortada a medida, pintada con spray negro Montana 94 y fijada al fondo del chasis con tornillos en los bordes que casi no se ven. También tenemos el cover por detrás de la A en el lateral de la ventana, que está fabricado igual que el cover del fondo, pero este además de pintado, posteriormente lo forré con un vinilo especial efecto perlado gris que armoniza mucho más con el entorno. Y por último tenemos el cover del lateral posterior, que en el caso de este chasis es de cristal templado y transparente, cover que oculta de manera muy sutil todos los cables que suben y bajan. Está fabricado igual que el cover de la fuente de alimentación, con la única diferencia de que el material se trata de un poliestireno transparente de 1,5 mm, cortado con cúter para plásticos sin más, y rematado de la misma manera que el cover de la fuente de alimentación. Y estos son todos los covers del proyecto. La Ebony Build está expuesta ahora mismo en el local de LDLC de Avenida Diagonal en Barcelona. Yo me pasé el viernes 15 de marzo por la tienda a charlar con la gente que pasó a verlo. Y les enseñé un poco la build y hablamos un poco de cómo se había hecho. La charla empezó siendo del proyecto, pero muchos habían visto el proceso en directo y terminamos hablando de tecnología y modding en general. Fue una tarde muy entretenida y la gente que vino muy maja. Me lo pasé genial. Muchas gracias a todos los asistentes por pasar a saludar y por supuesto a LDLC por facilitarnos el espacio para hacerlo. Y eso es todo para este vídeo. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Espero que os haya gustado el contenido y nos vemos en el próximo vídeo.